Así que muchas gracias por recordarme. Así que para los que nos están viendo, nuestros visitantes de YouTube, estamos resolviendo el problema de un acuífero artesiano, el cual tiene una recarga que está por sobre el nivel de descarga. La recarga está a la izquierda, la descarga está a la derecha, y, la diferencia de cotas la vamos a llamar como B. ¿Ya? Entonces lo que primero queremos resolver en la parte A es qué fenómeno está produciendo el movimiento. El fenómeno que produce el movimiento va a ser la diferencia de cotas, y que esto en las ecuaciones de Navier-Stokes entran como la diferencia o una distintas presiones motrices asociadas al punto de carga con el punto de descarga. Entonces, para anotar nuestras ecuaciones de Navier-Stokes primero, o para que tenga sentido hablar de la presión motriz, tenemos que ocupar un sistema de referencia un poquito especial. Vamos a ocupar un sistema de referencia que se llama intrínseco, ¿ya? No sé si alguien alguna vez ha escuchado, a ver cómo los puedo, creo que ya no les puedo hacer, ya no sé cómo hacerles preguntas con, con el Zoom, como encuestas. Creo que perdí ese superpoder. Pero asumo que nadie había visto, o que casi nadie, o que al menos una persona no sabe lo que es un sistema de referencia intrínseco. Y el sistema de referencia intrínseco tiene su nombre porque es como el más natural que puede tener el sistema, en donde se ocupan dos coordenadas, la coordenada S y la coordenada, la otra no tiene como tanta, S es súper ocupado, la otra yo le pongo T porque no tiene, pongámosle tau, porque no se nos confunda con el tiempo, y corresponden cada una a la componente normal y paralelo al sentido del flujo. Entonces, en este caso, que tenemos como un tubito, S va a tener esta forma, el vector S, ¿cierto? Va a ir siguiendo al flujo en su recorrido, y el vector tau, que es tangencial, lo podemos definir hacia acá. Esto lo ocupamos para que tenga sentido definir la presión motriz. Entonces, en este caso, si nosotros escribimos las ecuaciones de Navier-Stokes, el término de la presión motriz para la coordenada S va a ser así, de P a ds. Así de simple. Entonces, en este caso, el de P a ds vamos a considerar que va a ser un delta P a un delta S. Y como pueden fijarse, el delta S va a ser el recorrido que hace la gotita de agua desde que entra en la recarga y sale por la descarga. Así que el delta S va a ser pi por R. Aquí, bueno, cierto que debiese ser, vamos a considerar que este B es muy chiquitito, así que vamos a considerar que este R, a ver qué color le ponemos, ya, un poquito más ordenado. Vamos a considerar que tiene vamos a considerar que una semicircunferencia de largo R, vamos a considerar que R es mucho más grande que B, y que por lo tanto el delta S se puede aproximar a este R, que le voy a poner R' por pi, ¿cierto? Ocupando, ¿cómo se llama esto? Radianes. Y el delta P va a estar dado por la presión en el lugar 2 menos la presión en el lugar 1. Y eso va a ser básicamente, bueno, y G, ¿cierto? Entonces va a ser P2 menos P1. Y acuérdense que P es la presión más ρ por G. Entonces el delta P va a ser, como el ρ y el G son el mismo, se van y nos va a quedar
la diferencia de presiones que hace ρ por G por B, entre el caso 2 y el caso 1. Entonces, en este sistema de referencia, nos va a quedar que el de P a ds va a ser igual a ρ por G por B sobre pi por R', ¿cierto? Y este es el fenómeno que nos causa el movimiento. Entonces, si se fijan, depende de la presión, depende por supuesto que la diferencia de cotas, ¿cierto? Mientras más grande la diferencia de cotas, que es el B, ¿cierto? Mientras más grande el B, vamos a tener mayor presión motriz y por lo tanto se va a inducir más movimiento. Y eso tiene sentido. Si yo tengo una diferencia muy grande entre las cotas, por supuesto que va a salir con más presión y con más velocidad el flujo. Depende inversamente proporcional del R. Y bueno, las otras son propiedades del escurrimiento en el planeta Tierra, digamos, de la propiedad de la densidad del agua, en este caso estamos hablando de agua, y la gravedad. Entonces, eso era la parte A, sencillito, esto es lo que queríamos ver. Ahora en la parte B, queremos encontrar el caudal. Entonces aquí nosotros vamos a hacer un truco sucio, porque nosotros en realidad tenemos este sistema, ¿cierto? Que nos habíamos definido, y que dibujé mal, pero supongamos que dibujé bien. Y si nosotros quisiéramos notar todas las ecuaciones de Navier-Stokes a lo largo de todo el sistema ocupando nuestra coordenada intrínseca, que sería lo más natural, en realidad terminaríamos con la media majamama y tendríamos un espagueti de ecuaciones que ni yo podría entender. Sería bien complejo, porque habría que empezar a sacar las componentes, ¿cierto? Ponerse en algún lugar, empezar a ver cuál es la descomposición de la gravedad para poder anotar bien el gradiente de presiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como yo nos quiero mucho, vamos a tratar de simplificarnos la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar que existe, como siempre, continuidad, que se cumple la ecuación de continuidad, es decir, que estamos en un flujo incompresible. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en términos matemáticos, quiere decir que la divergencia de la velocidad es cero y que podemos ocupar las ecuaciones de Navier-Stokes que conocemos. Pero en términos físicos, yo voy a estar diciendo que las paredes aquí de este acuífero vamos a considerar que son paredes impermeables. Por lo tanto, no hay flujo en las direcciones normales a la superficie, digamos, del acuífero, y que el flujo va a ser solo en las direcciones tangenciales, al menos el flujo promedio. Y por último, esto va a implicar que todo lo que entra por aquí, si entra un caudal 1, significa que tiene que salir un caudal 1 por acá. De no suceder eso, imagínense, es como si yo le echo 10 litros por un lado a la manguera y por el otro lado de la manguera salen 5 litros, es que tenemos un problema, ¿cierto? Mi manguera está funcionando mal y tiene un hoyo, o mi manguera está de alguna forma comprimiendo el agua que nosotros estamos considerando aquí incompresible. Entonces se queda claro de que tiene que entrar lo mismo que sale. Ah, bueno, Ignacio había dicho que había escuchado las coordenadas intrínsecas. Qué bueno, Ignacio. Ojalá que el resto también lo haya escuchado. Y si no, espero que no haya sido tan raro. Entonces, dado que el caudal que entra es igual al caudal que sale, si no, tendríamos que no se cumple la ecuación de continuidad o que se está haciendo algún almacenamiento de agua a lo largo del acuífero que podemos considerar que es una manguera. Por lo tanto, el caudal a lo largo de toda la sección va a ser el mismo. Entonces, por aquí va a ser Q1, por aquí va a ser Q1 también, por aquí va a ser Q1, y si no fuese Q1, estamos en problemas. Entonces, da esta propiedad tan bonita que tiene este acuífero, que es impermeable, sus bordes son impermeables, son perfectamente impermeables. Nosotros lo que vamos a hacer es agarrar solo una sección, que esta sección de acá, que vendría siendo como la sección más de abajo, vamos a tomar como un volumen de control, por decirlo de cierta forma. Vamos a tomar una sección, y dado que el caudal se cumple para toda nuestra manguerita, nosotros podemos estudiar esta sección que es un poquito más fácil, que vamos a considerar que es un tubo recto, y el caudal que encontremos aquí de estudiar esta sección podemos extrapolarlo al resto de nuestro acuífero. Entonces lo que vamos a analizar va a ser esta zona, y por lo tanto, como
consideramos que R es muy grande, mucho más grande que B y también mucho más grande que 1, vamos a poder considerar que si hacemos un análisis lo suficientemente pequeñito, lo suficientemente, un diferencial, digamos, lo suficientemente pequeño, vamos a poder aproximar este tubo que tiene curvatura a un tubo recto en esta zona. Entonces, tubería recta. Y que en esta tubería va a estar pasando agua con algún caudal que queremos encontrar. Entonces, en este caso, no sé si queda claro que esto es mucho más fácil de estudiar que una tubería curva donde existe oblicuidad, digamos, a lo largo de todo el recorrido. Y en este caso, de hecho, podemos plantear las ecuaciones de Navier-Stokes que conocemos en coordenadas cilíndricas y va a ser todo muy fácil. Así que aquí, ojo, estamos haciendo un cambio de coordenadas. Cambio de sistema de referencia. Ahora nuestro nuevo eje, acuérdense que antes teníamos el eje T y el eje S. Ahora nosotros vamos a considerar que este es el eje Z y que este va a ser el eje R y que el tubo va a estar, va a estar así. ¿Ya? Entonces, en esta nueva forma de estudiar el sistema, vamos a plantear la ecuación de continuidad, que es que la divergencia, de nuevo, de la velocidad cero, es un flujo incompresible, la masa se conserva, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en coordenadas cilíndricas nos va a quedar que, bueno, voy a asumir que se conoce R, ¿cierto? R es distinto de R'. R' era el R grande que describe la curvatura de todo el acuífero, y R pequeño es el radio de la tubería, digamos, el radio del acuífero mismo. Entonces, la ecuación de continuidad nos va a quedar 1 sobre R, y este R, de nuevo, no es el R', la derivada de R por la velocidad en R, sobre, o sea, derivado con respecto a R, más 1 sobre R, la velocidad en θ, derivado con respecto a θ, más la velocidad en z, derivado con respecto a z. En nuestro modelito vamos a considerar que la velocidad tiene esta forma, es decir, que va en z, ¿cierto? Va a la dirección z, la dirección z, y que no depende de z, ¿cierto? Dado que podemos imaginar esto como un tubo infinito, ahora que ya lo recortamos y lo sacamos, para que se conserve el caudal nosotros tenemos que tener un régimen de velocidad constante, ¿cierto? No puede ser que a una longitud un poquito más lejos nos cambie el perfil de velocidades que se vaya a desarrollar en esta sección de tubería. Entonces, además podemos considerar que no hay VR, es decir, no hay velocidades en este sentido. Entonces, este se va a cero. Podemos considerar que no hay velocidad en θ, no hay vorticidad, digamos, dentro del acuífero, no vamos a considerar que no hay vorticidad. Eso solo podría ocurrir si es que estamos bajo un régimen altamente turbulento que nosotros no vamos a tocar. Vamos a considerar que estamos en un régimen laminar. Y por lo tanto, la ecuación de continuidad, recuerden que la divergencia es cero, nos queda que la derivada de la velocidad con respecto a z, la velocidad en z con respecto a z, vale cero. Que es justamente lo que les decía, que el perfil de velocidades en z no va a ir cambiando. Y bueno, le adelanto que lo que va a ir cambiando va a ser el BZ, pero en función de R. ¿Por qué? Porque como siempre vamos a considerar que los bordes no tenemos deslizamiento y por lo tanto en el borde del tubo vamos a imponer que no hay velocidad y eso nos va a generar un perfil de velocidades que va a tener su máximo en el centro del tubo y su mínimo con velocidad igual a cero en los bordes. ¿Alguna duda de lo que he dicho hasta ahora?
Bueno, entonces, lo único que nos falta es plantear la ecuación de Navier-Stokes. Por supuesto que aquí la coordenada de mayor interés es la coordenada z, así que la vamos a plantear en esa. Acuérdense que se puede plantear en cualquiera de las tres coordenadas la ecuación de Navier-Stokes, que es una ecuación vectorial, pero nos interesa la coordenada z. Ya, entonces, esta es la ecuación de Navier-Stokes, y me faltó cerrar el paréntesis. Y les voy a ir explicando qué términos vamos a ir eliminando. Entonces, primero vamos a considerar que estamos en un régimen permanente. Recuerden que eso significa que la derivada con respecto al tiempo es cero, régimen permanente. Y esto quiere decir que el sistema está como en un equilibrio, digamos, que el caudal es constante y que lleva mucho tiempo así. Entonces ya está en un estado de equilibrio, entre comillas, termodinámico. No sé si termodinámico es la palabra, pero está en un equilibrio, ¿cierto? Si no estuviera en equilibrio, se llamaría que está en un estado transiente, en un estado de transición hacia un equilibrio. En este caso, suponemos que el sistema lleva mucho tiempo así y que llegó a su equilibrio y por lo tanto la velocidad no varía con el tiempo. Después tenemos que ver aquí, así que este término se nos va todo a cero. El dBz puede que no sea cero, pero como el VR ya impusimos que era cero, estamos fritos y tenemos que eliminar este término, ¿cierto? Lo mismo podemos hablar aquí de la velocidad θ. La velocidad θ vale en cero, porque no hay vorticidad. Y por la ecuación de continuidad, este término también vale cero. Así que todo el lado izquierdo de la ecuación de Navier-Stokes se nos va a cero. El dp de z lo vamos a dejar por ahí un ratito. Y aquí el dBZdr vamos a dejar que sobreviva, porque ya, como les comenté, ya debemos tener la intuición de que la velocidad en z depende de r, pero la velocidad en z no depende de θ y no depende de z, ¿cierto? De z sale de la ecuación de continuidad y θ porque tenemos simetría axial con respecto a z. Entonces, no puede ser que en esta parte, en esta sección del escurrimiento, perdamos, o sea, tengamos asimetría, ¿cierto? Yo al tiro vuelvo, tengo que atender un asunto rapidito. Voy a pausar la grabación y vuelvo en 2 minutitos. Disculpen que me tenga que retirar. Una urgencia. Bueno, entonces así llegamos al desarrollo de la velocidad cuando imponemos las ecuaciones de Navier-Stokes. Y ahora solo nos queda imponer las condiciones de borde. Entonces, la condición de borde, primero que la velocidad z en r igual r grande es cero, ¿cierto? Porque en el borde de la tubería no tenemos velocidad, tenemos la condición de no resbalamiento, y también vamos a considerar que Bz pertenece a los reales. Y esto significa que cuando R vale 0, el logaritmo se me indefine. Entonces, esto implica que C1 vale 0. Entonces, no voy a hacer el cálculo porque ya hemos ocupado bastante tiempo de la clase. Si es que desarrollamos las condiciones de borde, nos va a dar esto, nos va a dar este perfil de velocidades, 4 mu por dp a dz, que es súper parecido, y quizá incluso igual al que hicimos
del volcancito, no sé si se acuerdan. Esto es, bueno, es equivalente al sistema del volcancito que teníamos hace como 3 clases atrás, del volcancito que tenía la Vita. Y vamos a tener un perfil de velocidades de este estilo. Esto que va a ser como un paraboloide con simetría en R y con máximo en R igual 0 y mínimo en R igual R grande. Entonces, estamos a un paso todavía de conocer el caudal. Conocemos la velocidad. Acuérdense que el caudal es la velocidad multiplicado por el área. En este caso, como la velocidad es una función y depende del radio, tenemos que, no tenemos una velocidad fija, sino que vamos a tener que considerar la integral de la velocidad por el área, ¿cierto? Entonces, si es que, considerando la simetría que tenemos, que es cilíndrica, la integral nos queda de esta forma para encontrar el caudal. Y las integrales serían desde 0 a 2pi, ¿cierto? Y desde 0 a r grande. Por último, entonces, obtenemos que si desarrollan, el caudal nos queda, bajar el módulo del caudal, nos queda pi r grande a la cuarta sobre 8u por dp a dz. Y este término, el dp a dz, acuérdense que nosotros estuvimos hablando harto rato de la presión motriz y que ocupamos coordenadas, coordenadas intrínsecas para anotar el dp a ds. Tenemos el dp a ds, es un dp a ds, aunque parece otra cosa, parece cualquier cosa. Pero en este caso recuerden que el S, volvamos a nuestro dibujito, el S, cuando nosotros estamos aquí en esta sección, coincide con nuestro Z. Así que en este caso, justamente entre comillas, en la parte de abajo del acuífero, tenemos que ambas coordenadas son paralelas, por decirlo de cierta forma, y por lo tanto podemos reemplazar el dp a ds con el dp a dz acá. Y entonces nos va a quedar que el caudal es, reemplazando este valor de aquí, nos va a dar r a la cuarta sobre r' por ρ por g por v sobre 8 mu. Eso es lo que quería ver hoy. Eso es toda la materia. Esto es lo último de materia que nos toca ver de geodinámica. Así que felicidades, han logrado desbloquear un nuevo ramo en sus vidas de estudiante. Y ahora ojalá que le puedan dedicar un ratito a la tarea.